familia, que podamos, Señor, amar tu gracia, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Den un aplauso grande al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero, si ustedes quieren, pueden sentarse, porque vamos a recitar, tenga su Biblia a mano, algunos versos bíblicos. Vamos a hablar de un tema importantísimo, un tema que mucha gente se oye en la radio, en la noticia, que este tiempo ha sacado a relucir la eficiencia o no de los cristianos en la palabra de Dios. Este es un tiempo donde los cristianos andan preguntando y andan divagando en asuntos que la iglesia debería tener el conocimiento exacto, y como decían varios pastores, que se ha resaltado como la poca eficiencia de la palabra en este tiempo, por la forma en las cosas que la gente está diciendo y preguntando. Entonces nosotros sentimos la responsabilidad de traer este tema y edificar la iglesia, recordar a la iglesia el motivo por el cual nosotros venimos miércoles, domingo, martes, por el motivo por el cual uno viene a la iglesia. Aleluya. Si el cristiano no tiene la certeza de por qué razón se está esforzando de desplazarse de su casa a una congregación, pues no tiene sentido. Nosotros tenemos que estar claros del motivo por el cual nosotros venimos a la congregación. Por eso usted ve que hay hermanos que tienen gozo, hay otros hermanos que están más o menos desinfladitos, porque quizás el motivo por el cual están sirviendo a veces se confunden, a veces no está muy claro, a veces viene un desánimo, pero Dios siempre está animándonos a través de la palabra. Mi consejo es que comencemos a meternos a la palabra como lo hicimos en otra ocasión, incluyéndome yo. O sea, que comencemos a rogar al Espíritu Santo, así como rogamos por sanidad, por milagros, que ponga el sentir en nosotros y la sed de escudriñar las palabras. Aleluya. Amén. Entonces vamos a hablar de un tema, y es de tiempos finales. Cuando hablamos de tiempos finales, estamos hablando en términos de teología. Teología es el estudio. La gente dice que la ciencia y la religión y las cosas de Dios como que están dispersas, y no es verdad, porque la misma teología es una ciencia, porque estudia el conocimiento de Dios a través de la palabra. La teología y esto que vamos a hablar se llama escatología. Escatología es el estudio, es una rama de la teología que habla de los tiempos finales, de las cosas que aún no se han revelado. O sea, son temas profundos. Mucha gente dice: yo le tengo miedo al libro de Apocalipsis. Yo tengo miedo porque eso habla de muchas cosas, códigos, que un león, que un oso, y habla de muchas cosas. Y el libro de Apocalipsis no es más que un evangelio. Yo lo tengo como un evangelio, porque Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y me quedaré con él. Es un evangelio. O sea, Jesús te está invitando: abre el corazón, que yo voy a entrar, voy a habitar, me voy a quedar contigo, pero tiene que darme la autorización. Yo no puedo entrar donde las puertas están cerradas. Mi alma bendice a Dios. Aleluya. Y vamos a hablar un poquito de escatología. La iglesia tiene que empaparse de todo lo que está en la palabra de Dios. No nada más hablar de ministerio, no nada más hablar de sanidades, hay que hablar de todo. Y en este tiempo está activando un tema que lo tiene de nosotros, los que tienen mucho, quieren estar 10 años convertidos. María,
de 10 años convertida. No. O sea, la gente que tiene ya 5 años saben que en los tiempos de atrás se hablaba mucho de la venida de Cristo. Dios, cuando Dios va transformando la mentalidad de los cristianos, Ramonita puede estar hoy pensando en un tipo de adoración y mañana el Espíritu Santo viene y te transforma y quiere, yo quiero moverte a este tiempo, renovarte. Hoy vamos a hablar y a uno de repente un tema que el mismo Dios quiere trabajar en ese tema, quiere trabajar en la oración. Y comienza viendo los textos bíblicos que hablan de la oración, y abre la Biblia que habla que Jesús oraba de madrugada como para motivarte. Pero llega otro tiempo que Jesús, el Espíritu se activa y comienza con otro tema. Y en este tiempo se está activando ese tema que era el tema que la iglesia nunca debió ni debe dejar, que es resaltar en todo culto, en todo momento, en toda evangelización, en toda casa, la venida de nuestro Señor Jesús. Es el motivo por el cual usted se mueve. Saber que Jesús murió por usted, lo redimió, lo lavó, lo puso sus pies sobre peña, como dice el Salmo, y en medio de toda situación, Él lo ha guardado. Él ha mantenido su fidelidad. Y si algo viene a nosotros, no es porque Él ha sido infiel, sino porque nosotros somos los infieles. Amén. Yo quiero hablar de la manifestación de los últimos tiempos. Aleluya. Y hay textos bíblicos, como busque por ahí, vaya buscando Mateo 16 y Mateo 24. Vamos a tratar de hacerlo rápido, pero quiero, mi hermano, que usted le quede leer con la mente. Dios lo que está refrescando algo que ya usted tiene, que Dios le ha dado hace mucho tiempo, y recordándole que Él quiere que usted se active en esas cosas, en este tiempo. Yo le decía a Ana María, yo pienso que la venida del Señor está cerca. Yo estoy pensando cosas que no estaba pensando antes. El Espíritu Santo, yo le comentaba a una hermana, en medio de una oración o un sueño, me dio una palabra que yo no es tan buena. Y yo decía, ¿dónde yo escuché esta voz? ¿Fue en el sueño o fue en un retiro que estaba anoche? Pero me retumbó una voz que decía, y yo sé que hay hermanos que ya eso lo están viviendo. Y la voz me decía, en este tiempo voy a poner a prueba, no a los no cristianos, voy a poner a prueba a hombres de Dios, a mujeres de Dios, gente que están buscando a Dios. Parece contraproducente, pero esa voz la escuché. Voy a poner a prueba a pastores. En el retiro que yo estaba ayer, hicieron un informe y había más de 15 pastores de aquí de la zona, de Nagua a San Francisco, de nada más del Concilio de Asamblea de Dios, más de 15 pastores con el COVID. Hoy, y la misma Biblia dice que el juicio de Dios va a comenzar por la casa. No es tan confortable escuchar esa palabra, pero hay propósito de Dios en eso. La bonita misma decía ahorita, que esas aflicciones lo que hacen es que empujan a una a la misma gloria de Dios. Si perseveramos, aleluya, gloria a Dios. Hablando de eso, en el libro de Mateo, en el capítulo 16, si usted pudiera tomar nota, sería bueno. Mateo 16 habla de lo primero que yo pongo como el punto 1 de esta predicación. Mateo 16 habla, yo le puse inquietud por conocer el fin. En Mateo 16 se da una situación.
Yo leí eso hace mucho y esa parte se me ha quedado. Y es que Jesús está predicando y se acercan los fariseos que siempre lo tentaban para buscar el mal en él y poderlo apresar. Gloria a Dios. Y le preguntan cuál será el fin, pero ellos le dicen que quieren una señal. Dice, la generación mala. Y así mismo pasa en este tiempo. Los hombres, mientras más lejos de Dios están, piden más señales. Y ahí pasaba eso. El título debe decir, la generación mala o perversa demanda señales. Y ellos le decían al Señor, ¿cuál será el fin de este tiempo? Y la Biblia dice en Mateo 16, si alguien lo tiene, ¿tú lo tienes, Ángela? ¿Qué dice? 16.1. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Entonces sigue, porque él luego viene y le dice, Mael respondiéndole le dijo, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, es lo que ellos dicen, porque tiene arreboles del cielo nublados. Y le dice, hipócrita, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? y dice al final, ustedes demandan señal y no les será dada señal, sino la señal de Jonás. ¿Verdad? Termina así. Dice el cuarto, la generación mala, hoy La generación la identifica. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándole se fue. ven esto, señores. Cuando yo pongo inquietud es que desde antes, de hace más de 2000 años, la gente tiene inquietud por saber el fin de las cosas, qué es lo que va a pasar. Y ellos le están demandando señal. Y hoy mismo el mundo anda vuelto loco con esto del COVID, con las señales que están aconteciendo, pero señal no le va a ser dada, porque la señal solamente son reveladas para los hombres de Dios. Él dice, la generación perversa no le va a ser dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Ellos quedaron en el aire, como siempre, no entendían al maestro, porque para entender a Dios hay que tener una relación con Dios. Por eso él especifica, no al mundo, no a todo el mundo, sino a la generación mala, esa gente que anda fuera del alcance de Dios, porque se han negado a aceptar a Dios. No le va a ser dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, la inquietud que tiene el mundo es de saber el fin de las cosas, pero no quieren acercarse a Dios. La otra inquietud que usted va a encontrar en la Biblia del fin está en Mateo 24. Si alguien tiene Mateo 24, apunte Mateo 16, donde Jesús le dice a los discípulos, a los fariseos, le dice, ustedes saben discernir el tiempo, cuándo va a llover, cuándo es de noche, cuándo es de día, pero no saben discernir el tiempo del fin. Todo lo que está haciendo eso, está reprendiéndolos, lo que significa que la iglesia tiene que saber, la iglesia tiene que estar preparada, porque Jesús lo que hace es que se indigna que ellos saben distinguir lo natural, pero lo del fin no. Lo natural, no lo espiritual. Pero lo espiritual, y eso está revelado en la palabra. Y lo vamos a hablar. Ya usted ve que ya hay gente que tiene inquietud en la época de Cristo de saber
cuándo será el tiempo del fin. En el capítulo, en Mateo 24:3, dice señales que anticipan el fin. Estando sentados en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles cosas? En el 1 dice: cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Oiga esto. Y él respondiéndole le dijo: ¿no ven todo esto? Están hablando del templo. De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ahí es que viene la pregunta. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte, le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Ahí, eso hay que pasarlo por un sedazo, porque ellos le están respondiendo: ¿cuándo sucederán estas cosas? No hablando del fin, le están hablando de lo primero que le dijo. Él le dijo del templo, que el templo iba a ser destruido y que iba a quedar piedra sobre piedra. Para los judíos eso era algo imposible. Señores, nada más de ver el templo que se le hizo a Dios, lo que queda, eso es una cosa maravillosa. Eso fue el mismo Dios que llevó a esa gente a construir eso. Eso no, nadie creo que construyó algo tan maravilloso como ese templo. Para ellos eso era imposible, que ese templo iba a ser destruido. Más de 90, 96 años en la construcción de un templo como ese. Entonces ellos le preguntan: dinos. Ahora son los discípulos, no los fariseos. O sea, los fariseos representan a la generación perversa y malvada que quiere saber las cosas de Dios y Dios le dijo: no hay señal para ellos. Por eso tienen la posibilidad de quedarse. En este caso son los discípulos. Ahora la iglesia le pregunta a Jesús: dinos cuándo sucederán estas cosas. Es una primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Esa es otra. Y del fin del mundo. Le voy a hacer una declaración aquí que yo tenía y tengo todavía. Después de estudiar escatología y teme mucho en ese tema. Recientemente estaba estudiando de nuevo esto. Y hay dentro del cristianismo gente que cree en Dios y son gente de Dios. Hay una división teológica en que hay una división en el rapto, en el arrebatamiento, en que hay gente que cree que el rapto va a ser antes de la tribulación. Hay gente que cree que el rapto va a ser en medio de la tribulación. Y hay gente que cree que el rapto, pero estoy hablando de cristianos, va a ser después de la tribulación. Eso tiene un nudo ahí, un pollo, que hay que meterse bien profundo, porque nosotros, en sentido general, tú le preguntas a la gente: ¿tú crees que va a haber un rapto? Ah, sí, yo creo que Dios nos va a arrebatar. Que la palabra correcta es arrebatamiento, no rapto, por el concepto de que el rapto es involuntario. Viene un rato, cuando viene alguien de forma involuntaria, te agarra y te lleva. Un arrebatamiento es un suceso natural de que tú eres arrebatado, tomado, en este caso por Jesús. Entonces, pero ya tenemos la costumbre, y la misma Biblia en las traducciones también dice rapto. El fin es que hay tres preguntas aquí: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida? Y del fin del mundo. Entonces yo estaba dentro de los estudios, estaba viendo que aquí es uno de los puntos de la Biblia donde define que el rapto, el arrebatamiento es una cosa y la segunda venida de Cristo es otra, porque te van a debatir gente y con argumentos bíblicos te van a decir que el arrebatamiento, que en la segunda venida
Entonces, ¿cuántas venidas son? Decían unos teólogos, discusiones teológicas, porque si Jesús viene a buscarnos, va a ser en el rapto. Pero entonces la otra venida que está hablando, de una tercera venida, y la venida milenial donde Jesús viene. Entonces, ¿cuántas? Si uno se empapa de esto, uno le envuelve porque la cabeza. La Biblia habla del milenio. El milenio es los 1000 años que Cristo viene a gobernar en la tierra. La Biblia habla del rapto. Y la Biblia habla de la segunda venida. Hay muchos que entienden que todo lo mismo, escrito por diferentes gente, pero la postura de nosotros, los pentecostales, la postura de nosotros es antitribulación. O sea, nosotros creemos bíblicamente en los acontecimientos del fin. Óigame cuáles son. Lo más cerca que tiene la iglesia, y que a usted le quede constancia bíblica de eso. Si usted busca el libro de Corintios, en el capítulo 15, verso 52, usted se va a dar cuenta de algo, búsquelo a alguien. Y si usted busca el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, define la postura del arrebatamiento. Corintios 15, Pablo habla de que así mismo nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser tomados por Jesucristo. Esa debe ser la motivación de la iglesia. Yo tengo que perseverar en la unidad. Yo tengo que perseverar en la búsqueda, porque yo estoy esperando que mi Señor venga por mí antes de que venga esa tribulación que habla el libro de Apocalipsis, esa tribulación que habla la Biblia. Y hay dos preguntas en el aire. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? Y le hacen una conectiva con la I del fin del mundo. Lo que significa que cuando dice ¿cuándo será tu venida? Está hablando del rapto y del fin del mundo. Va a ser cuando venga Jesucristo, que va a ver, dice que con el resplendor de su gloria, el demonio, o sea, el anticristo va a ser destruido. Y dice que la bestia y el falso profeta van a ser echados al lago de fuego. Amén. Entonces hay algo que nosotros necesitamos refrescar en nuestra memoria, es que el tiempo venidero va a ser peor que lo que estamos viviendo hoy. Por esa razón es necesaria la intervención de Cristo por su iglesia. Si estos tiempos no lo estamos aguantando casi, imagínense el tiempo de la gran tribulación. El libro de Apocalipsis dice que la gente buscará la muerte. Cuando se toque la sexta trompeta, dice que van a salir escorpiones, que una estrella caerá del cielo, refiriéndose a un ángel, porque una estrella no puede caer. La Biblia habla mucho de estrellas cayendo, porque después te da la interpretación de que un ángel y abre el abismo, y dice que del abismo salen como langostas, y que se le dio la potestad a esa langosta de no herir las plantas, nada de la naturaleza, sino solamente al hombre, por 5 meses. Estamos hablando de la gran tribulación. Y que la tercera parte de la humanidad iba a morir a causa del humo y del azufre que salía del abismo, y de la picadura de esas langostas que iban a atormentar a los hombres. Y dice que la tercera parte de los hombres murió. Eso es profético. Eso está por suceder. Eso va a pasar en los 7 años de la tribulación. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esto.
¿Qué yo le digo a la gente? Muchos hermanos me han preguntado, y muchos que no están aquí, y me han preguntado, mire, varón, ¿qué usted piensa del tema de la vacuna? Y es responsabilidad de nosotros aclarar el tema. ¿Se vacunó? Cuando yo le digo que no, se ríe. Pero yo no me vacunar. Eso es una decisión independiente de cada persona, cada hermano. Decide si quiere vacunarse o no. Ahora, mi postura bíblica es que la vacuna no tiene nada que ver con la manifestación del tiempo del anticristo. ¿En qué sentido? Que no cuadra. No cuadra, y te voy a explicar por qué. O sea, si usted no se ha vacunado por el tema del anticristo, que le va a poner sello, eso no es una justificación, porque bíblicamente no tiene asidero, no tiene soporte. En ese punto, si es por eso, vacúnese. Ahora, ¿qué yo pienso? Tengo el pensamiento de Ezequiel Molina, de que detrás de la vacuna, detrás de todo esto, hay algo oculto. ¿Qué es mi pensar? Analizando la Biblia, de que en medio de esto es un ensayo. Óigalo bien. Es un ensayo de lo que va a pasar en ese tiempo. Se está midiendo qué es lo que se va a hacer, cómo la gente reacciona a esto, para implantar, porque tenemos claro nosotros los cristianos que va a haber que la manifestación del anticristo y del sello de la bestia es un hecho, y que ya están haciendo todos los intentos, y eso es una señal que la iglesia tiene que tener clara, no tomarlo a la ligera. Cada vez que usted ve un hecho así, diga, mi Señor viene por mí, tengo que ponerme ready. Sí, Señor, aquí estoy. Y tratar de que mi familia, la gente que yo amo, esté ready y hablarle a la gente de ese tema. Cristo viene. Tiene que alinearse con Dios. Señores, arreglen su vida con Dios. Porque en un abrir y cerrar de ojos, la gente de Dios, no importa la congregación ni el título que tenga la iglesia, si tienen una vida alineada con Dios, van a ser tomadas, arrebatadas, porque Dios va a librar a su pueblo de esa angustia que viene. Mi alma bendice a Dios. Tenemos esa responsabilidad. El anticristo es una manifestación o una señal con relación a la vacuna. ¿Qué le quiero decir? Si relacionamos esto con el sello de la bestia, debería estar el anticristo reinando, porque el sello, el que lo va a implementar es el anticristo. Cuando se manifiesta el anticristo, se entiende que va a ser un gobierno unilateral, mundial. Es un solo gobierno. Estamos viendo que cada país tiene su gobierno. Ya usted va descartando. Pues no puede ser eso. Porque en el tiempo del anticristo, primero, la iglesia no va a estar. Yo no voy a estar para recibir toda esa desgracia que viene. Por eso me estoy guardando. Por eso la iglesia está apartándose de la cosa mala. Porque queremos ser rescatados, arrebatados. Amén. El motivo de nuestra búsqueda con Dios es que en ese tiempo malo, como dice la Biblia, Dios nos libre. Gloria al Señor. Hay una pregunta, ¿y en cuál será la manifestación? En el libro de Tesalonicenses, miren, mi hermano, miren lo que yo estoy citando, todas las ricuras y la revelación que tiene la Biblia sobre ese tema. El libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso del 3 en adelante,
Tesalonicenses, vamos a buscarlo. Ese libro habla de forma clara de las señales antes del fin. Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda. Tesalonicenses, voy a leer este texto y con esto voy a cerrar, porque hay mucho material para seguir abundando sobre esto y hacer aclaraciones. Oiga lo que dice Tesalonicenses capítulo 2, mire, voltee esa página, que usted la lea desde que llegue a su casa. Primero 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Yo entendía que la escatología y la manifestación de la Biblia, las revelaciones solamente estaban en Apocalipsis y en el libro de Daniel. En Tesalonicenses, miren lo que habla Pablo. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Soy Pablo hablándole como yo le estoy hablando a ustedes, con el grupito de la iglesia, que le está diciendo, señores, yo estoy recitando lo que Pablo dijo. Le dice, señores, con respecto a la venida de nuestro Señor y la reunión de nosotros con Él, es algo que tenemos que tener claro, que nosotros vamos a reunirnos. Es un privilegio más grande que puede tener un ser nacido en la tierra, poder reunirse con su Creador. Y Él le dice, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Pablo dice esto porque una de las manifestaciones de los tiempos finales es la apostasía. Óigame, esa es la primera manifestación de los tiempos del fin. Y aunque usted no lo crea, la apostasía no es más que gente que fueron cristianos y que luego negaron la fe. La apostasía no es más de hombres y mujeres que están dentro de la iglesia, pero predicando un evangelio falso, influenciado por el espíritu del anticristo. La apostasía está dentro de la iglesia. La apostasía no tiene que ver con impíos, con gente que nunca han conocido a Dios. Si usted busca el concepto de apostasía, se va a dar cuenta que esa es la primera manifestación de los días del fin. Miren lo que dice aquí. Pablo le dice, no sean movidos ni por carta, ni por palabra, de su modo de pensar. ¿Cuál es el modo de pensar? Que Cristo es el Salvador de la iglesia, es el Salvador del mundo. Y va a haber gente que con el tiempo va a ir cambiando la doctrina que nosotros tenemos. Es decirle, mira, tú no tienes que guardarte. Ya Cristo pagó por ti. Tú no tienes que guardarte ya para qué, si no es por obra. El mismo espíritu del anticristo hablando a la gente que quiere agradar a Dios. Y usted va a ver cosas que usted no ha visto. Si han visto cosas dentro de la iglesia, pero lo que viene es peor porque es una manifestación de los tiempos del fin, la apostasía. Entonces Pablo le dice, no cambien su manera de pensar en cuanto a la venida del Señor. Nadie lo engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía. Miren ahí donde lo dice en el verso 3 del Tesalonicenses, y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición.
Entonces, ¿cómo yo puedo describir? La manifestación número 1, según lo que vemos, es la apostasía. La iglesia se va a alocar, la iglesia va a salir gente disvariando la enseñanza que nosotros tenemos desde el principio, que nosotros somos hijos de la luz y debemos andar en luz, de que nosotros estamos esperando a Cristo, de que va a llegar un tiempo donde se va a caer la teoría de que Cristo viene a buscar la iglesia. Va a llegar un tiempo donde el mismo anticristo va a hacer, esa es la función de la tierra, que la gente lo adore. Desde el cielo quería eso, y aquí en su manifestación, esa es la misión del anticristo. Pablo le dice: nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, que sabemos que es el anticristo. Oiga esto, se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Oiga la función del hijo de perdición. Cuando se manifieste, mire lo que espera. Se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces hay dos puntos. Muchas veces vamos a pensar que el anticristo viene porque ahí dice que se opone como un hombre de iniquidad, que se va a oponer a lo que es Dios y que te va a obligar, y no es así. ¿En qué sentido? En que cuando uno se va a Apocalipsis se da cuenta, el periodo de tribulación, como la Biblia le llama la tribulación, se divide en dos periodos de 3 años y medio cada uno. En Daniel está expresado y en Apocalipsis también. Los 1260 días habla en la profecía de Daniel, que la vamos a dar más adelante en otra prédica, hacerle la aclaración de eso. Pero aquí dice claramente que él se va a oponer a la adoración y a todo lo que se llama Dios. Usted imagina que le imponga un gobierno, ya no hay iglesia. Eso es lo que va a pasar. Se va a imponer un sistema nuevo de religión y se va a adorar a este Dios. ¿Cuál Dios? El anticristo. Porque dice: tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea que no va a ser de forma mala. Se va a sentar haciendo lo que siempre ha hecho, imitar las cosas de Dios. Él se va a hacer pasar por Jesucristo. Dice en Apocalipsis que los milagros y los señales que él hacían que la tierra se maravillara de la bestia. Así mismo dice Apocalipsis. Que la tierra, que los hombres que hay en la tierra se maravillaran de la bestia, lo que significa que él va a hacer todo lo que hizo Jesucristo. Dice el libro de Apocalipsis que la bestia, cuando salió en el capítulo 13, que cuando se levanta, dice Juan, yo vi a una bestia que salía del mar, y esa bestia tenía una herida en la cabeza, y comienza a decir que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. Y eso habla más adelante, le daré los detalles, habla de reinado, habla de gobernantes. Pero esa bestia, el dragón, que es el diablo, dice que le dio toda autoridad a esa bestia. El anticristo viene, mi hermano, con autoridad, con poder, viene con milagros, con señales, y viene a sentarse en el templo de Dios. El templo no está construido. La Biblia dice que una de las señales del fin va a ser cuando se comience a construir el templo. Cuando ese templo se construya,
El anticristo se va a acercar en este templo, suplantando la identidad de Jesucristo. Y la gente lo va a adorar, porque viene 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación, que es donde habla Apocalipsis, del 6 hasta el 11, que nada más son juicios. Los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas. Solo vamos a ver paso por tema, para que usted vea qué desgracia. La manifestación de este fin, hermano, en Mateo 24, como estábamos leyendo, dice, si usted analiza la escritura, usted va a dar cuenta de que estamos viviendo tiempos de dolores, principios de dolores, no tiempos del fin. Estamos en la antesala del tiempo del fin. Lo que estamos viviendo es principio de dolores, como lo señala muy claro Mateo 24. Mateo 24 dice, 24, leímos de 3 en adelante. Después de la pregunta que le hicieron, él le respondió, Jesús le dijo, miren que nadie los engañe. Eso contrasta con lo último que estábamos leyendo en Tesalonicenses. Pablo le dice a la iglesia que nadie los engañe. Jesús le dice a los discípulos, eso le llaman paralelismo bíblico. En diferentes tiempos hablan la misma cosa, porque viene del Espíritu. Gente que nunca se conocieron. Porque muchos vendrán, mire que nadie los engañe. Ahora Jesús dice en Mateo 24, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Lo mismo que estábamos hablando. Ahora estamos hablando de Mateo, Jesús hablando. Oirán de guerra, rumores de guerra. Miren, no se turben por eso. O sea, la iglesia tiene que estar preparada para eso. Ya la Biblia nos lo dijo. Lo que tenemos que tener oración para cualquier cosa, lo fuimos con Cristo. Oirán de guerra, rumores de guerra. Miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca. Pero todavía no es el fin. ¿Usted entiende? Lo que significa que todavía no es el fin. Usted verá aquí como la clara. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, terremotos por todas partes, y todo eso, esta generación lo hemos visto. Nación contra nación, entre China, Estados Unidos, Irak, todos esos países, Rusia, se están levantando. Eso hay noticias, terremotos en magnitudes que nunca se habían visto, hambruna, hasta aquí lo estamos viviendo. Pues todas estas cosas son principios, y mira ahí cómo lo define, Mateo 24, 8, dice, pues todas estas cosas son principios de dolores. Si le preguntan, ¿en qué usted cree que estamos en el tiempo del fin? No estamos estudiando la palabra. No estamos inventando, ni estamos hablando de la mente. Estamos hablando de lo que dice la Escritura. Dice que cuando ustedes vean terremotos, cuando vean guerra, rumores de guerra, que se levante nación contra nación, y cuando haya engañadores como hay ahora, mucha gente hablando de que de Dios, y usted sabe que no. Diga, en el verso 8, dice, pues todas estas cosas son principios de dolores. ¿Qué tiempo estamos viviendo, iglesia? Principios de dolores. Entonces lo entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces eso hay que separarlo, porque eso es parte de la gran tribulación. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y otra señal es esta última: y el evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Una señal que podemos identificar para el fin es que el evangelio va a ser predicado a todo el mundo. Si usted pregunta ahora, busque en internet, el evangelio no está predicado a todo el mundo. Hay muchos miles de millones de personas, hay millones de personas
personas que no conocen el Evangelio. Entonces ya usted toma por ahí. Pero la Biblia me dice que la segunda termina diciendo que una señal del fin es que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. O sea que no es tiempo del fin. Otra señal es del tiempo del fin, que el anticristo se va a manifestar. Otra señal es que antes de que venga el anticristo, nosotros no vamos a estar para recibir el sello de la bestia. Y es una gran noticia. Amén. Entonces la vacuna no tiene que ver nada con eso, porque los tiempos que estamos hablando aquí no coinciden con el tiempo que estamos viviendo. No hay anticristo, no se ha predicado el Evangelio en todo el mundo, no se ha manifestado el falso profeta, no se ha manifestado la bestia. No coinciden el tiempo actual con el tiempo del fin. Entonces, vacúnese. Detrás de la vacuna lo que anda es, hay dos cosas que yo tengo, una es el ensayo del mundo, porque esa va a ser una de las formas que van a tomar para engañar a la gente, para obligar a la gente. Y la otra es que hay un rumor hace mucho tiempo de que se quiere eliminar el mundo, los grandes ricos, los capitalistas, la gente que entiende que el mundo está saturado de gente y que los alimentos, si se sigue produciendo gente, no va a dar para lo que se produce en su análisis. Lo que se produce no va a dar para la cantidad de gente. Entonces, una de las cosas que se ha rumorado es que van a inventar un método para que la gente no se reproduzca. Una de esas postulados es la homosexualidad, los LGTB. Como ellos saben que esa gente no se reproduce por eso, ellos no van a necesitar reconocer la Biblia y uno como que no lo discierne. Si hay dos hombres juntos, no hay reproducción, porque Dios definió su asunto bien, hombre y mujer. Pero se está promocionando la homosexualidad, legalizando, con el fin de que ese plan se dé. No hay reproducción. La otra es que quieren eliminar una gran cantidad de personas, puede ser a través de ese tipo de cosas. Uno piensa, cuidado, y la vacuna es un medio donde esa vacuna tiene un asunto de aunque yo no me muera de COVID, me da un infarto. Son cosas que yo he estado pensando y que hay posibilidad. Pero cada quien tiene su decisión, pónganse de pie. Cada quien tiene su decisión. Mi postura es, yo me he vacunado, pero pienso que esta semana lo voy a hacer. Porque si es verdad que el COVID no ha matado, una vacuna tampoco va a matar a un hijo de Dios. Y si te gusta lo que estamos haciendo, activa la campanita, comenta, comparte y dale like. Dios te bendiga.